Hola, muy buenas a todos de nuevo después de este periodo vacacional y este descansito un poco de vídeos. Eh, para este primer vídeo quería coger un tema así que fuera un poco más ligerito eh, y contestando a una pregunta que me hacía el usuario azul sobre si se dice ser Asperger o tener Asperger, incluso padecer Asperger. Y bueno, yo quería dejar mi opinión porque realmente me parece que no hay nada correcto en esto, ni nada que esté mejor que otra cosa, sino que simplemente hay términos con los que nos sentimos más cómodos o menos. En mi caso, por ejemplo, suelo utilizar el soy Asperger. Igual que os comenté en el primer vídeo que a mí me, me da bastante igual decir Asperger, y en cambio hubo gente que comentó que se debía decir de determinada manera. Bueno, es que a mí no me importa, a mí lo que me importa es lo que hay detrás, cómo se denomine. La verdad es que no le doy demasiada importancia. Del mismo modo, así como hay gente a la que le ha molestado bastante que en el DSM-5 se haya retirado lo que es el diagnóstico como síndrome de Asperger y se hayan metido dentro de los TEA, de los trastornos del espectro del autismo, a mí no me importa, no me importa que ahora estemos dentro de un espectro. Al fin y al cabo, lo importante es que, que se entienda que hay un síndrome, si quiere llamarse, una forma de ser, lo llaman otras personas. Luego hay otros que están completamente en desacuerdo en que se le llame forma de ser. Para el caso, lo importante es que se entienda que hay una diferencia cognitiva que conlleva dificultades psicológicas, que conlleva el desarrollo muchas veces de problemas psiquiátricos y que limita a la persona en determinados campos, como pueden ser el social, como pueden ser el laboral, eso ya os lo sabéis. Entonces, si yo tuviera que elegir, ya os digo, yo soy Asperger, pero si alguien me dice, Regina, ¿tú tienes Asperger? Sí, yo tengo Asperger, o sea, no tengo ningún problema. Ahora, ya cuando me dicen padeces Asperger, bueno, a ver, es que padecer ya de por sí es un verbo que yo no uso nunca, eh, porque me parece muy lastimero. Tampoco digo nunca, eh, yo por ejemplo pues tengo problemas de tiroides y nunca digo padezco del tiroides, no, es un verbo que no me gusta. Eh, Me resulta como muy, como como débil, ¿no? Como si todo fuera malo. Y más de una vez os he dicho que yo considero que no todo en el Asperger es malo. Entonces padecer para mí es sufrir algo y yo no lo considero un sufrimiento tal. Considero mucho más sufrimiento los problemas psicológicos derivados y los que he desarrollado con los años por no tener un diagnóstico y no saber lo que me pasaba que del Asperger en sí. Entonces, en el caso de que tengáis dudas de soy o tengo, ¿qué más da? Es que no importa absolutamente nada. Lo importante es que la persona que esté hablando con vosotros, la persona que no sabe si deciros si sois o si tenéis, o si vosotros mismos no sabéis cómo definirlo, pero que sepáis que hay una diferencia y que esa persona sepa que hay una diferencia en vuestra cognición y vuestra manera de procesar las cosas. Que lo llamen Asperger, que lo llamen trastorno del espectro del autismo o que lo llamen X, da más o menos igual. Mm, claro, esto ya sé que es un poquito difícil de entender, igual desde el punto de vista de los recién diagnosticados o desde el punto de vista de padres y madres que busquéis una explicación para el comportamiento de vuestros hijos y queréis siempre buscar un nombre, queréis buscar
una forma de decir las cosas para entenderlas mejor. Pero con el tiempo, una vez que hayan pasado meses y años y hayáis interiorizado más las cosas, veréis que el nombre en sí no es tan importante. Así como sí que os comentaba que el diagnóstico sí que es importante. O sea, un diagnóstico de que, digámoslo así, de que algo no funciona como debe funcionar. ¿Vale? Ese sería el diagnóstico. El que uno o varios profesionales o uno mismo se dé cuenta de que hay algo que no funciona bien. Luego estaría la identificación de qué es lo que no funciona bien. Y una vez que has identificado lo que no funciona bien, da más o menos igual que lo llames de una manera o de otra. Porque no estamos hablando de una enfermedad mental que siempre conlleva unas características y hay que actuar frente a esas características de cierta manera con medicaciones o demás para que el paciente esté bien. No, estamos hablando de un síndrome, de un conjunto de síntomas que en unas personas se pueden ver más que en otras. Entonces realmente eh, lo que de verdad es importante es ser conscientes de esa diferencia y cómo actuar frente a esa diferencia. Porque muchos de los que comentáis, por ejemplo, sois autodiagnosticados o pensáis que podéis ser Asperger. Y realmente, así como hay personas que no quieren, personas Asperger, que no quieren relacionarse con gente que no tiene el diagnóstico oficial, porque parece que es, a mí me parece que es como, ¿qué pasa? Que si esa persona no tiene un diploma, no vas a relacionarte con él. A mí, personalmente, no me importa relacionarme eh, en mi modo Asperger, porque esto si queréis lo puedo explicar mejor en un vídeo. Yo tengo como dos caras con las que me comporto, porque se aprende normalmente, cuando no has tenido el diagnóstico aprendes a tener como dos formas de actuar en sociedad. Actúo como la Regina que no le pasa nada y actúo como la Regina verdadera, que es pues la que tiene sus limitaciones y sus ventajas. Entonces, cuando yo me relaciono con la gente, yo no estoy mirando si están en el espectro o no están en el espectro. Yo me relaciono con gente con la que tengo afinidad, con la que puedo hablar o con la que me siento cómoda. Y esa gente puede estar dentro del espectro del autismo como no tener ninguna, ninguna característica. De hecho, me llevo muy bien con gente que, que yo creo que no cumplen ninguna característica del espectro del autismo. Entonces, esa manera de intentar etiquetarnos a la fuerza no es algo que yo valore demasiado. Sí es verdad que es importante saber lo que le pasa a cada uno, pero como todo, la virtud está en el término medio. Ni, ni segregarte y relacionarte solamente con personas que tienen cierta etiqueta y que además suelen ser personas que afirman rotundamente que tienen Asperger y no que son Asperger, son personas que suelen negar que sea una forma de ser y me parece muy bien, es su forma de pensar, no tengo nada en contra de ello. O sea, ni irte solamente con esa gente ni intentar eh, meterte en sociedad con calzador y, y salir y salir con un disgusto cada vez que lo intentas. Entonces, si os fijáis, es que la propia forma de actuar frente a la sociedad, esa forma de no soy, o sea, no estoy ni con una gente ni con otra, me quedo en la mitad, me conformo o me gusta coger de cada persona lo que me atrae, o a veces soy más sociable, a veces soy menos. Al final es lo mismo que os estoy diciendo con las palabras que hay que usar. Porque hay que irse al extremo de decir tengo Asperger. O irse al otro extremo de decir, no, es que yo tengo rasgos del espectro del autismo. Me parece una discusión bastante baldía que no tiene mucha razón de ser.
y que lo único que hace es hacernos mal a las personas que de verdad tenemos este tipo de... Es que yo tampoco sé si llamarlo, porque no es una discapacidad, yo no lo veo exactamente como una discapacidad. Si lo llamo forma de ser tampoco estaría siendo enteramente sincera. Entonces lo podría llamar como personas que tenemos estas características, ¿no? Este conjunto de cosas en común. No creo que nos hagamos ningún favor poniéndonos etiquetas tan estrictas o renegando de ellas. Entonces, si queréis mi consejo, llamadlo como os dé la gana. Si queréis decir soy Asperger, decir soy Asperger. Y si queréis decir tengo Asperger, decir tengo Asperger. Y cuando vuestros amigos o la gente que os conozca os pregunte, les decís lo mismo. Porque al final eh, la ofensa, la ofensa está en quien la escucha. O sea, que a mí me digan, pues porque tú tienes Asperger o padeces Asperger, a mí no me ofende. Yo ya he superado eso, ya estoy de vuelta de lo que significa que te pusieran una etiqueta de tienes una discapacidad. Entonces, realmente, hacer un poquito de introspección y valorar hasta qué punto se ofende que alguien nos diga, que alguien cambie el verbo ser por el verbo tener o por el verbo padecer, porque es que al final no tiene mayor importancia, no va a cambiar en nada la forma en la que os vayáis a comportar, ni va a cambiar en nada la forma en la que las cosas que os digan os afecten, ni va a cambiar en nada, no vais a dejar de ser más Asperger o menos por el verbo que utilice la otra persona. Por tanto, a menos que esa persona sea especialmente importante para vosotros y, por ejemplo, solamente vea la parte mala y esté empeñada en que padeces, eres un discapacitado, no puedes hacer un montón de cosas, lo demás, ¿qué más da las palabras que se usen? Si lo importante es que de verdad vean que hay que hay una diferencia, como bien os digo. Entonces, bueno, es mi opinión. Ya sé que habrá opiniones para todos los gustos, pero bueno, aquí pues, se me ha preguntado la mía y yo aquí os la dejo. Las preguntas, si tenéis más, porque ya nos estamos quedando sin preguntas. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues me la dejáis en los comentarios y yo la respondo sin problema. Muchas gracias.